Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días a todas, ¿cómo estamos? Muy bendecidas, ¿verdad? El Señor nos ha hablado y yo sé que todavía el Señor va a hablar a nuestro corazón. Las pastoras no nos hemos puesto de acuerdo en lo que vamos a hablar. Sin embargo, cuando veía yo que estaban tomando algunos versículos, dije, ay, ya se va a volar mi prédica, ¿verdad? Pero siento que el Espíritu Santo nos ha llevado a tener un nuevo entendimiento para ser esas mujeres invulnerables. Una mujer invulnerable, nadie la puede lastimar, ¿verdad? Pueden pasar muchas situaciones difíciles, muchas cosas duras, pero si está firme y con el amor del Señor, bien convencida en su corazón, nadie la va a poder tumbar. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero iniciar con Proverbios 8 del 6 al 21. Yo le puse: el consejo de Dios te hace invulnerable. El consejo de Dios te hace invulnerable. En Proverbios 8 del 6 al 21 vamos a leer en la traducción actualizada. Dice: préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y que la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia, y siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo, el buen juicio y el valor y el entendimiento. 15. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y que la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú estés trayendo a nuestro corazón quietud. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes aún cosas que enseñarnos como mujeres conquistadoras. Gracias, bendito Dios, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Mira, yo quiero iniciar narrándote también un episodio del libro de Segunda de Samuel. Es una historia llena de emociones, de sentimientos encontrados, de traiciones, de conspiración. Yo te voy a pedir que por favor en tu casa tú leas Segunda de Samuel, capítulos 15, 16 y 17. Fíjate, a mí también cuando me dijeron que iba a predicar, me avisaron tarde. Y entra uno como en crisis. Dije, no, pues si no me ha hablado mi mamá, pues no, yo como si nada. Pero no, el Señor, en cuanto me confirmaron que debía preparar algo, simplemente oré y le compartí a mi esposo lo que sentía en el corazón y él aprobó la palabra, ¿sí? Es muy importante que en estos tiempos donde mucha gente se levanta a ser tu consejero o consejera, a veces pueden entorpecer o pueden ensuciar su sabiduría. Es la historia que quiero iniciar aquí en Segunda de Samuel capítulo 5. Todas conocemos la historia de Absalón. ¿Sí conocemos? Dice ahí en Segunda de Samuel, en el 15 del 1 al 7, dice que Absalón se subleva contra David. Aconteció
que después de esto que Absalón se hizo de carros y caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta a cualquiera que tenía pleito, y venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia? Y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, él extendía la mano, le tomaba y le besaba. Y de esa manera, fíjese bien, de esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de Israel. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas ir a Hebrón a cumplir un voto del Señor. Bueno, en esta primera parte vamos a ver a un hombre con un espíritu, con una codicia. Es cierto que él era el rey, él era el hijo del rey, y era probable que él tomara la corona, pero él empezó a tener competencia, a hablar mal, empezó a hablar de la administración. Por eso se ponían a las puertas de la ciudad, en el centro, donde se atendían todos los asuntos gubernamentales, todos los pleitos, todas las situaciones que la gente buscaba solución. Ahí él se ponía y decía: ay, pobrecito, mira, no hay nadie quien te escuche, no hay nadie que te haga justicia. Y dice que ganaba el corazón. Pero vamos a continuar. Él hizo todo, esa labor duró 4 años. 4 años queriendo robar lo que Dios no le había entregado. Quería levantarse como el nuevo líder sin ser ungido. Decía: es que yo soy el que la merece porque yo soy el hijo del rey, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice la palabra, fíjate, 4 años para engañar a la gente. 4 años. Entonces él empezó a levantarse a sí mismo y a criticar lo que David, porque el verdadero rey era el rey David. Entonces él aparentaba ser una persona muy buena, pero con muy malas intenciones. Nada más fértil que un corazón engañado para sembrar rebeldía. Y es donde inicia este conflicto de poderes, ¿verdad? Porque él tenía un corazón sucio, un corazón afectado. Y ahorita vamos a ver en la otra persona, que es el personaje del cual te quiero hablar. Cosa que aprovechó, fíjate bien, se llama Aitofel, personaje del cual vamos a aprender, aunque sea un poquito. Aitofel vio en Absalón un corazón enfermo de poder y rebeldía, y así lograr ser manipulado por criterios equivocados, contrarios a los del reino. ¿Quién era este hombre? Era uno de los allegados, uno de los principales consejeros de David, Aitofel. En 2 Samuel, si continuamos del 11 al 12, dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez. Cuando una persona sabe manipular, empieza a quererse promover, la gente, pues ahora sí ahí dice que fue inocente. La gente no sabía las malas intenciones de Absalón, iban con sencillez de su corazón, no sabían. ¿Qué hizo Absalón? Preparó todo un escenario para que él en un momento determinado se nombrara como el nuevo rey de Israel. Eso es lo que estaba pasando. Sin embargo, la gente, al no saber, pues fue llevada de acá, para allá. Y fíjate, mujer, cuando tú conoces los principios bíblicos, los principios del reino, tú no puedes hacer de acuerdo a tus intereses, a los intereses personales.
Tú debes de abogar siempre por los intereses del reino. En este caso, empezó a formarse se hizo un complot. Y fíjate, dice ahí en el 12, quiero leer, dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Cuando Absalón jala para sí el consejero de su padre, dice que la conspiración se hizo muy poderosa. Y esto fue y se hizo muy peligrosa. Aitofel era alguien, dice la palabra, que él era uno de los 30 de los valientes de David. Alguien que estaba ahí con él, con los mismos intereses del reino, conquistando, haciendo muchas victorias, ganando grandes batallas y obteniendo la victoria. Pero hubo un momento de su vida que yo dije, bueno, ¿a qué horas se contaminó su sabiduría? Hemos estado hablando de la sabiduría, ¿sí o no? Una persona puede saber tanto de Dios, pero debemos cuidar, mujeres, la pureza en el corazón. Tú y yo debemos guardarnos qué motivos nos impulsan a seguir adelante. ¿Es para ser la mejor? ¿Para que digan que yo soy la líder y que yo soy la mera mera? Él empezó, fíjate, esta situación hizo que esta persona, Aitofel, lograra que los demás siguieran a Absalón, porque era Aitofel, era un personaje tan importante en el reino. Y aquí también podemos mencionar, él estaba en un lugar de honor. Di honor. Tú y yo estamos en el lugar de honor, porque estamos en el reino. Nuestro rey es el Señor Jesucristo. Nunca podremos ir en contra de sus enseñanzas, ni de sus criterios, ni de lo que Él nos ha entregado. Porque, bueno, vamos a desarrollar, a leer un poquito más. Fíjate, ¿por qué se hizo tan fuerte la conspiración? Ahí mismo, en el versículo 16, segunda de Samuel, pero el capítulo 16, 23, dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto como David como con Absalón. Entonces, ese consejo, ese hombre, la gente podía confiar en él, podía decir: wow, si tú vas con él, yo sé que… Y el rey David tenía que escucharlo para determinar, para tomar decisiones. Era alguien confiable, alguien que la gente decía su consejo es como el consejo de Dios. ¿Te fijas la importancia, el nivel en el cual estaba este hombre? Sí, sí te das cuenta, ¿verdad? Así que aquí dice que el consejo de Aitofel era como consultar a Dios. Entonces debemos pensar, fíjate, piensa en este momento, en cualquier situación, todo lo que tenía que ver con el reino tenía que ser filtrado por Aitofel. Entonces, dice la palabra que eran como oráculos los dichos que daba Aitofel. Era un político extraordinario que sin duda Dios lo puso para eso y para aconsejar al ungido. Los acuerdos, las leyes, las guerras, etcétera, las confrontaciones, las conquistas, todos en estos asuntos Aitofel era muy importante. Dios había dado el honor de vivir en el palacio, de estar cerca del ungido, pero un día su alma se envenenó. El alma de este sabio consejero se envenenó y su sabiduría se corrompió. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana, mujer. No importa cuánto tiempo tengas en el Señor, si eres pastora, líder, eso no importa. Lo que yo quiero resaltar en esta mañana, que nunca permitas que tu sabiduría se corrompa, porque cuando tú haces eso, acarreas un mal para ti. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjate, ¿cómo se llama? Los estudiosos dicen, ¿verdad?, que
Aitofel se pudo haber envenenado cuando David toma a Betsabé. En los capítulos anteriores, ustedes saben esa parte donde él tenía todo, pero no me quiero enfocar a lo que hizo David, pero lo que vamos a ver es cómo se envenenó la sabiduría, el corazón de Aitofel. Dice ahí en 2 de Samuel 11:3 que Betsabé resulta ser hija de Eliam, hijo de Aitofel. Entonces probablemente, así lo pienso y lo creo, que él empezó a quererse vengar del rey. Dijo, tú hiciste algo indebido, y él quiso utilizar la venganza para darle, ahora sí, para destronar a David y para que muriera, porque al final de cuentas, si tú lees la historia, Aitofel desea matar a David. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo se dio toda esta situación. Regresando a Samuel, 2 de Samuel 15:14, dice que David y todos los hombres fieles que le seguían huyen de Jerusalén. Hubo un momento que la conspiración fue tan fuerte que David y su gente, la gente que le seguía, mejor huyeron de Jerusalén. Dijeron, vámonos, no tenemos que hacer nada aquí. Absalón ya se había nombrado rey en Hebrón, y dice, va a venir y nos va a matar y nos van a sacar de la ciudad. Entonces un mensajero, dice en el 13, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Entonces, aquí toda esa parte del versículo 17 al 29 nos habla de toda la gente que siguió a David. Amigos preciosos que tuvo David, gente que decía, no me importa David, esto es una situación tan triste, estoy viendo que tu familia se está desbaratando, pero yo creo quién eres tú. Yo sé, David, quién eres tú, que eres el ungido. Entonces la gente le seguía, ellos y sus familias. Entonces, del versículo 19 al 23, hay un personaje también muy, muy importante que sí te lo quiero mencionar, se llama Itaí. Itaí dice en el 19, 2 de Samuel 15:19, dice, y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero, desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y aquí, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete, haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí, el rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerto o para vida, donde mi señor el rey estuviese, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues, y pasa, y pasó Itaí Geteo y todos los hombres y toda su familia y todo el país. Fíjate el 23, y todo el país lloró en alta voz, y pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón significa arroyo. Torrente de invierno significa valle angosto, arroyo de la cañada. Esto me hace pensar también cuando Jesús dice, angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Ancho es el que nos lleva a la destrucción, mas el angosto nos lleva a la vida eterna. Hubo un momento en que ellos estaban pasando dolor,
por la traición, había sentimientos encontrados porque David amaba a Absalón y se había hecho una revuelta tremenda. ¿Por qué? Porque un consejero apoyó las malas decisiones y alimentó, sobre todo estuvo alimentando la conspiración a David. O sea, ¿cómo se llama? Aitofel vio en Absalón el instrumento clave para derrotar a David. Y entonces estos extranjeros, te quiero decir, se unieron a la causa. David se caracterizó por cumplir la ley de Dios sobre los extranjeros. Por eso se apegaban al reino. O sea, las leyes que eran para los israelitas y las bendiciones que posaban sobre ellos, también lo debía de ser para todo extranjero que abrazara la fe de los israelitas. Entonces hay un versículo que nos dice en Éxodo 23:9: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En el Salmo 146:9 dice: Jehová guarda al extranjero, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastornas. Entonces ahí habla de ese amor que David tenía por los otros pueblos, por la gente extranjera que se había unido a él. Él tenía un corazón bueno, aún dentro de su dolor. Él decía: no quiero que te pase nada malo, mira, la bronca es conmigo, tú no eres ni del pueblo, tú mejor queda ahí. Sin embargo, oímos que dice: ¿sabe qué? Yo voy a ir donde tú vayas. Son unas palabras muy parecidas a las de Ruth. ¿Se acuerdan que le dijo a Noemí? Dice: tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré. Entonces aquí cerramos esta partecita del pueblo extranjero. Dios nos ama a todos, ¿sí? Cuando una persona es amada, se siente amada por el Señor, no importa el contexto, no importa el pasado, no importa nada de su vida, simplemente Dios le bendice, tanto como a los ungidos, como a los escogidos. Amén. Y hay otros pasajes. Denle un aplauso al Señor. Fíjate bien, tú sigues leyendo y hay otro episodio, otros personajes que son los sacerdotes, los que llevaban el arca. Te vas a dar cuenta, David les dice: ¿saben qué? Regrésense, el lugar del arca debe estar en Jerusalén, yo iré, yo me tengo que ir, pero ustedes regrésense. Ustedes lo van a leer en su casa. Pero ahí en el versículo 30 de 2 Samuel 15 dice: David subió la cuesta de los olivos. La cuesta de los olivos la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. David sabía el poder de convencimiento que tenía Aitofel. Él sabía que tenía un poder para envolver a la gente e ir en contra de él. Por eso quiero que cheques, él no oró en contra de Aitofel. Él oró para que su consejo no se llevara a cabo. ¿Te fijas? Le dice: entorpece, solamente dijo: entorpece el consejo de Aitofel. Entonces él ya había envenenado el corazón de Absalón, y lo que faltaba, ¿verdad? O sea, le faltaba todo. Ya había logrado conquistar a Aitofel, había logrado que hiciera lo que él deseaba, porque su corazón estaba enfermo, su corazón estaba lleno de envidia, y estaba diciendo: me la vas a pagar, David. Muy dentro de él tenía un odio contra el ungido del Señor. Sin embargo, en ese tiempo, en ese momento donde él está subiendo, ¿verdad? Él sube, él está llorando, sube la cuesta de los olivos. Fíjate, yo encontré que esta parte quiere decir
Fíjate, dice, voy a leer esta parte. David sube llorando, ya lo dije, descalzo, humillado, como un prisionero. ¿Cómo no iba a llorar si el hijo, al considerar que el hijo que había salido de sus entrañas había estado tantas veces en sus brazos, ahora era el que se levantaba en contra de él? ¿Cómo no iba a llorar? Esto de olivos, ese momento de tanto dolor, significa como produciendo aceite para la iluminación. Es también sacar brillo, ser prominente. Y el otro, y en griego significa ser de mente buena, y también es reconciliarse. Eso quiere decir, esa palabra olivo tiene esa aplicación, como sacarle brillo a David, como sacar lo mejor de sí y tener una mente, ¿cómo dice aquí? Mente buena. No tenía suspicacia. David no se dio cuenta cuando su hijo estaba tramando lo que estaba tramando. Él creyó en que sí, voy a ir allá a levantar un voto, a cumplir mis votos. Nunca pensó que su hijo tenía otros planes. Entonces, a David no le pareció cosa, parece ser que ninguna otra cosa le pareció a David tan peligrosa en el complot de Absalón como el que Ahitofel estuviera con él, porque una buena cabeza en tales situaciones vale más que 1000 manos. Él sabía, y bien que sabía, que no podía hacer nada, solamente clamar al Señor y decir: entorpece los planes de Ahitofel. Y yo te voy a decir, mujer, cuando tú estés en una situación difícil en tu vida, no te defiendas. O que tú sabes que alguien dijo algo de ti o quiere hacer algo para perjudicarte, no te defiendas, simplemente di: entorpece sus planes. No permita, Señor, que ella avance o él avance porque va en contra de tu voluntad. Nosotros debemos orar así, debemos tener este sentir de que tú no te vas a pelear con nadie, con la gente, no nos vamos a pelear, pero tú debes decir: Señor, que no avance en sus planes, que no avance. ¿Por qué? Porque bien sabía David que si convencía a Absalón, él estaba perdido. Y lo puedes ver más adelante cómo se desarrolla la estrategia de cómo el Señor le contesta en un momento clave, cuando Absalón le dice: a ver, Ahitofel, dime qué vamos a hacer para avanzar y perseguir a mi padre. ¿Te imaginas? Entonces él empieza a dar toda una estrategia donde era acertada, era correcto. Para agarrar a David, el consejo de Ahitofel era perfecto. Sin embargo, recordemos que David dice: entorpece, Señor, entorpece. Y ahí juega un papel muy importante un amigo de David. Ahorita se lo voy a leer. Fíjate, yo aquí puse que Absalón no tenía experiencia en estrategia militar, pero al tener a este hombre a su lado, con gran experiencia, aseguraría su victoria, cosa que David quería evitar. Si los consejos de este eran frustrados, se acabaría la rebelión, y fue cosa que sucedió. Al orar, David no oró en contra de Ahitofel, sino en contra del consejo. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre de monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le sale al encuentro. Y ahí ves otro episodio donde este amigo se rasga las vestiduras y dice: David, no entiendo lo que está pasando, pero yo te voy a seguir. También era un consejero muy importante. Sin embargo, David le dice: ¿sabes qué? Levántate. Y si vas a ayudarme, mejor vete a presentar delante de Absalón y dile que así como serviste al rey David, le vas a servir ahí, a él. Entonces ahí es cuando se arma, ¿verdad?, este episodio lleno de emoción y de, ¿cómo les diré?, tan interesante, que es clave a Usaí, ¿cómo se llama? Perdón. Sí, este Usaí es clave
Porque llega un momento en que Absalón dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer para seguir avanzando? Y el consejo que da este amigo le dice, no, David, le empieza a inflar el ego. Era parte de la estrategia, le infló el ego a ver hasta dónde llegaba y le dice, necesitas, mira, armarte de más gente guerrera, de gente a caballo, para que los demás vean que tú eres el rey, que vas detrás de él. Hazlo, porque así aseguras tu victoria. Y no, realmente lo que estaba sucediendo es que este amigo le estaba dando tiempo a David, le manda a decir por otro lado, ¿verdad? Con unas personas fieles a él, y ¿sabes qué? Huye, vete ahorita que hay tiempo, porque si no huyes vas a morir. Y eso te digo, lo puedes leer en el capítulo 17. Y eso es lo que pasa con este personaje Usaí, que se tira, que dice, si pasares conmigo, le dice David, me vas a hacer carga, mejor me eres más útil allá con Absalón, perdón. En 2 de Samuel 15:34 dice más, si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo, dice, ¿tú harás qué? Nulo el consejo, ay Dios, el consejo de Aitofel. Permítanme, ¿me permiten tomar agua? Gracias, amadas. Entonces aquí está la clave, donde yo que te quiero decir, tú mujer necesitas rodearte de mujeres sabias, de mujeres que no te den por tu lado, ¿sí? En el reino hay criterios. Lo que menos quería David es que, fíjate, ¿sabes por qué escapa David? Porque no quería que hubiera muerte ahí en Jerusalén. Él le dolía en su corazón. Y yo quiero pensar que David, cuando pasó por ese que iba a cuesta a los olivos, él iba clamando al Señor. Se dice los estudiosos que en ese tiempo, en ese momento, él escribe el Salmo 3, donde dice, oh Señor, cuántos han rodeado mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Y dice, pero tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él iba en un momento de tanto dolor, probablemente también iba meditando sobre los errores de su pasado, los errores que había cometido y que le estaban alcanzando, porque eso fue, le estaban alcanzando. Sin embargo, vamos a ver a David también como diciendo, Padre, si tú quieres que yo regrese a Jerusalén, yo voy a regresar, pero sea como tú digas. Nunca se dijo, no, vamos en contra de mi hijo, o levantó un ejército para defenderse. No, él huyó. ¿Por qué? Porque él no quería que muriera más gente. No quería que la gente que fue llevada en la inocencia de su corazón fuera afectada, o los que se habían quedado con él. Por eso huye, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, fíjate, rodearnos primero de mujeres sabias, no controladoras ni manipuladoras. Mujeres sabias que tienen interés en las cosas del reino, que lejos de que me preocupe y qué dirán de mí, me preocupa que que mis ovejitas estén bien. Porque en el reino no se trata de jalar a la gente. Eso es lo que estaba pasando con David, con Absalón. Empezó a hacerse de gente. Se empezó a decir, yo soy el nuevo rey, te voy a hacer justicia, y empezó a echarse flores. Entonces, así no funcionan las cosas, mujer. En el reino de Dios hay un orden. El orden de Dios es el Espíritu Santo que pone las personas idóneas para protegerte, pero nunca para que tú vayas en contra de la voluntad de Dios. Entonces, yo digo, porque hoy en día todo el mundo aconseja, todo el mundo sube una palabra, todo el mundo hace un montón. Digo yo, qué fácil, nada más agarras y lo pegas y ya se va. Pero ¿qué de su vida? ¿Qué de su vida de la persona? Sabe mucho la palabra de Dios, pero tiene un fracaso tremendo, no tiene un buen testimonio en su vida.
Y te voy a decir algo. ¿Sabes por qué se le dice a David que era conforme al corazón de Dios? Porque él decía: Señor, la regué, pequé, pero si tú quieres, haz de mí lo que quieras. Si tú quieres que yo regrese a Jerusalén, yo lo voy a hacer. Él tenía un corazón conforme, quiere decir que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Hubo ese episodio durísimo en la vida de David, porque quiero que sepas que David nunca perdió una guerra, nunca perdió. Él se le llamó el hombre de acero. Dice, era un hombre de acero que todas las batallas las ganó, todas, excepto la de ganar a su familia, porque no hubo un cuidado, no hubo él hizo algo indebido, él hizo algo indebido que creyó que iba a pasar por alto, y Dios a través de Natán le dice, no, David, esto que hiciste te lo tengo que enseñar para que te arrepientas. Y era el ungido. Entonces la mente, fíjate, cuando una persona también está en un nivel alto, se le sube a la cabeza los logros, la fama y todo, y Dios no quiere eso. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. David ahí se humilló. En ese momento que estaba pasando por ahí, incluso Usaí le dice: necesitas ahorita correr y pasar por el Jordán. ¿Sabes qué significa Jordán? Descender, humillarse. Él tuvo que yo me imagino que ahí estaba llorando, estaba gimiendo, recordando su pasado, que fue vergonzoso. Sin embargo, él tuvo que humillarse, descender y salir del Jordán. Lo libró de la muerte, lo libró porque le dieron tiempo a Absalón. Más bien se ganó tiempo para que él huyera, y Absalón se entregó, porque si tú ves la historia es triste, pero fíjate lo más tremendo de Ahitofel, hizo lo peor como consejero. Fíjate, dice ahí, bueno, yo aquí puse: mujeres, implora que el Señor confunda y frustre los consejos pecaminosos y malvados. Confía que el Señor los hará fracasar. Conoce que las intrigas contra el pueblo de Dios vienen del mismísimo infierno y son parte de la estrategia del enemigo para ti. ¿Cómo puedes ver personas que iniciaron un caminar padre, genuino, puro, limpio, y al rato pasaron los años y su sabiduría se corrompió, y ahora podemos verlos y escuchar atacando, hablando mal de la casa o de las autoridades de la casa? En fin, ¿cómo podemos ver a personas así? Por eso debemos de clamar y decirle al Señor que frustre, y que nosotros debemos de orar para que todo aquello que traiga confusión, porque lo que estaba trayendo a la mente de Absalón, este hombre, era una gran confusión. Pero él se valió porque él era codicioso. Absalón era un hombre codicioso que no esperó su momento. Mujer, no te promuevas, espera tu momento. Las mujeres somos levantadas, pero por el Señor. Tú no te pongas acá el cuello y es que yo soy fulana de tal. No te promuevas. Esto es del Espíritu, mujer. Esto es del Espíritu, si tus intenciones son puras. Fíjate, cuando una persona es levantada y va a servir en el reino de Dios, no atropella a la gente, no la va a atropellar, no la va a lastimar. Sí, entonces tenemos que ser muy cuidadosas de cómo nos movemos en el reino, porque no debe haber competencia. No debes ver a alguien que se promueve porque yo soy fulana y porque yo tengo ya 30 años. Yo también voy a decir, yo tengo más de 30 años, que la pastora Lili es mi mamá. Sí, y le doy gracias a Dios que me dio la confianza en este día para compartir las palabras. Gracias a Dios por su vida. De verdad, es una mujer preciosa, mi pastora. Veníamos acá en el pasillo, las palabras que te da son certeras y bendice mi vida,
Pero digo, Señor, gracias por la vida de nuestra pastora Lili, que tiene confianza en nosotras. Nosotros somos de las mayorcitas, las hijas mayores de acá de comunidad. Pero bueno, entonces todo eso de que no te promuevas, deja que el Señor te abra la puerta, es Él por su gracia, nunca va a cambiar. Hoy en día la gente sí se roba el corazón de los inocentes. Porque escribe bien bonito. Porque me manda un mensaje. Hermana, hermano, tienes hermanas, ¿verdad? Somos mujeres. Necesitamos estar bien identificados en nuestra casa, ¿sí? En lo que el Señor nos ha entregado como familia de comunidad cristiana. No hagas cosas chuecas, no te promuevas, no lastimemos a las personas. Vienen, como decían, viene una avalancha de nuevas generaciones. Le decía yo a Lianita, oye, felicidades, ya eres abuela, pero sabes que yo soy abuela de 8 nietos y estoy contenta por eso. Pero viene la gente empujándonos. ¿Y qué ejemplo vamos a dar también? Dice la palabra que tú y yo debemos ser un ejemplo y que somos cartas abiertas. La gente te lee. Más que escucharte, te ve y te observa cómo eres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te decía que en ese momento de aflicción de David, él escribe el Salmo 103, solamente quiero mencionarte los 3 versículos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen que no hay salvación. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí y mi gloria el que levanta mi cabeza. Dice, y él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste y la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo la bendición. Bueno, él escribe ese salmo en ese momento de angustia por su vida. Y vámonos un poquito más rápido, que él en ese trayecto, por eso te digo que tú leas el capítulo 16 y el 17, hay una parte donde también David es maldecido, lo maldicen, hablan mal, y él como que dice, deja que hagan, que lo digan. Él nunca se defendió. Decía, si tú, Señor, no me salvas, ¿verdad? Su defensa era Dios, y así debe ser para nosotros. Entonces, dice en 2 Samuel 16:20, nos vamos para allá. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerá las manos de todos los que están contigo. Entonces, fíjate, ese fue el peor de los consejos. Métete, Absalón, con las mujeres de tu padre, y públicamente puedes decir ahora que tú eres el rey. Era la peor ofensa que le podía hacer un hijo a un padre, porque dice, y el consejo, dice, entonces pusieron a Absalón, versículo 22, una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto que daba a David como a Absalón. Ese consejo perverso fue como una estocada final para David, sabiendo que había en el palacio mujeres, Absalón, ¿verdad? Sabiendo que estaba la casa guardada por las mujeres, era como decirle, todo lo que fue tuyo ahora me pertenece. Le estaba diciendo a su padre, jamás haré las paces contigo. Esa acción era una señal, y él le estaba diciendo en pocas palabras, nunca, papá, voy a hacer las paces contigo. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Nosotros nunca debemos de tener enemistad con el ungido del Señor. Nunca debes pelearte con alguien que está en autoridad, ni desquitarte, como vemos aquí este hecho.
Dios nos lleva a hacer puentes de reconciliación de reconciliación. No puedes ni debes estar enemistada con tu autoridad, aun si se equivocó. No puedes ir en contra de tu autoridad. Y lo vemos claramente en la vida de David, cuando tuvo la oportunidad de acabar con Saúl y dijo: ay de mí que levantara yo la mano en contra del ungido de Jehová. Entonces él sabía cómo debía comportarse, aun que la regó. Decía: Señor, pues si tú quieres yo volveré, si tú quieres yo regresaré. Es verdad, David se conoció como ese hombre de acero, ¿verdad? Pero con pies de arcilla. Hubo un momento de tanta debilidad, pero no pudo arreglar esa situación de sus problemas familiares. Dejó que estos crecieran, en fin, perdió la más grande batalla. Y fíjate, y eso empieza desde tu casa. No permitas la rebeldía en tus hijos. Si tú permites las cosas en lo pequeñito, ¿verdad?, que no lo aprendes a corregir, eso se va a agrandar y se hace un problemón. ¿Sí o no? Necesitamos tener esa sensibilidad de saber intervenir cuando tengo que intervenir, cuando tengo que corregir, para que el problema no se haga más grande. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? No que, bueno, yo aquí dije que no quiero hablar del pecado, ¿verdad? No queremos hablar del pecado. Yo me quiero enfocar a lo que hizo Aitofel. Entonces dice: tomaré a tus mujeres, ¿verdad? Las tomó. Entonces Absalón, en el versículo 17-14, dice: Absalón y todos los que Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Ahí en ese capítulo 17 vas a encontrar cómo se dan las condiciones, ya lo dije hace rato, para que David saliera liberado. Y cómo termina Absalón. Tú sabes que él, dice la palabra que cuando él iba en contra de su papá, murieron más en el bosque que por la espada. A él se le enredaron los caireles en unas encinas, en los árboles, y quedó suspendido en el aire. Así acabó Absalón. ¿Y por qué? Porque Dios hizo nulo el acertado consejo de Aitofel, pues éste había aconsejado terminar de una vez por todas con David, eliminando seguro que los que seguirían a Absalón. Nada podía ser tan fatal para David como la ejecución de ese consejo. Era acertado, pues atacar por sorpresa era lo indicado. Y es cuando ahí dijeron no. Él clamó, dijo: Señor, no permitas que este mal consejero, que ese consejo carcome o termine y lo haga así mi hijo Absalón. Entonces Usaí revierte el consejo. Ya no te puedo terminar de leer la historia, pero vamos a ver cómo terminó Aitofel. Tú lo vas a leer, cómo se dan esos consejos y cómo vemos la mano de Dios interviniendo a favor de David. Dios es justo. Dios nunca va a apoyar una injusticia, sábelo, mujer. Dios nunca va a apoyar una injusticia, ni algo que esté escondido por debajo del agua. Por eso yo te exhorto, mujer, a que tú medites las motivaciones de tu corazón. ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te mueve para servir al Señor? Ser vista, ¿es porque amas la obra de Dios o por qué? ¿Cuáles son tus motivos? Y vamos a terminar ahí en 2 de Samuel 17. Sí, 17:23. Pero Aitofel, fíjate, cuando él ve en este punto que te voy a leer, Aitofel se dio cuenta que no se logró lo que él quería. Ahí él se da cuenta y dice: no logré mi objetivo. Y mira lo que hace. Pero Aitofel, viendo que no había seguido el consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó.
y así murió y fue sepultado en su padre, en el sepulcro de su padre. Entonces, él se suicida, se ahorcó de rabia de que no se hubiera seguido su consejo, pues pensó que eso era el mayor desprecio que podía hacerse a su reputación de experto político. Ay Dios, estoy llorando, Dice que su vida peligraba, mas al no seguir su consejo, la causa de Absalón estaba perdida. En fin, hermana, lo que te quiero decir es que este hecho se parece al de Mateo 27:5, cuando Judas se ahorcó. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta. Si Judas le hubiera pedido perdón a Jesús, ¿le hubiese perdonado? Sí. Hay gente que ha estado tan cerca que dices, ¿cómo es posible que Aitofel, tan cerca del rey, tan cerca de las oportunidades, tan cerca del ungido del Señor, haya corrompido su consejo? ¿Por qué? Porque su alma se envenenó. Su alma se envenenó. Entonces la sabiduría se corrompe, ¿sí? Entonces la alta traición en el Antiguo Testamento era pagada con la muerte. Él sabía, Aitofel, que debía morir. Entonces dijo, mejor me mato. Entonces, imagínate qué triste de un personaje que estuvo en un nivel tan alto, tan importante, cómo permitió que su alma se corrompiera. Por eso inicié esta charla con Proverbios, que dice, yo soy la sabiduría. Dice, yo soy el que da el buen consejo. ¿Te fijas? Vamos a regresar y con eso vamos a terminar. Entonces, mujeres, necesitamos ser personas entendidas, personas que ante todo, más que adquirir muchas cosas, dice, adquiere la sabiduría. Y fíjate, la sabiduría ya la tenemos. Yo ayer orando me decía el Señor, la sabiduría ya la tienen, porque dice la palabra, pida sabiduría y yo daré sin reproche. Pero ¿qué debemos hacer con la sabiduría? No contaminarla. Que mi sabiduría no sirva para afectar a terceros. Que mi sabiduría no sirva para hacer lo que yo quiero. Que mi sabiduría mía personal afecte a los demás y no esté de acuerdo con los criterios del reino. Ponte de pie, mujer, yo te voy a pedir que te pongas de pie y le vamos a pedir al Señor que te perdone, que nos perdone. Dice en Proverbios, donde leí, dice, yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio. ¿Sí estamos ahí? Me está llorando el ojo por la luz. Dice, yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Aquí hay princesas del Señor. Aquí hay reyes y sacerdotes. Dice la palabra que somos de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ungido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está diciendo aquí? Que la sabiduría está con nosotros. Dice ahí, dice, yo soy la sabiduría y mi compañera la experiencia, siempre pienso antes de actuar. Este versículo en otra versión dice, antes de hablar, si voy a afectar a alguien, pon tu dedo en tu boca. Así dice, pon tu dedo en tu boca. Perdón, ese es Proverbios 30:32. Ya no doy tiempo a leerlo, pero yo te quiero decir, vamos a decir al Señor, no permitas que mi sabiduría se corrompa, ¿sí? Porque el consejo de Dios, si tú caminas de acuerdo a los criterios de Dios, serás una persona invulnerable, ¿sí? Y el consejo enfermo hace vulnerables a las personas que no conocen de Dios. Por eso Aitofel aprovechó. Entonces, cierra tus ojos y vamos a pedir al Señor
que nos use de manera correcta. Que el consejo que demos a nuestra célula, a alguna amiga que se nos acerca, sea de acuerdo a los intereses de Dios, a los intereses del reino. Cierra tus ojos y vamos a escuchar este canto, y ahí tú dile: Señor, perdóname si dije algo malo, algo equivocado, si tuve coraje, si actué por malicia o actué en mi carne, no sé. Tú ahí ponte a cuentas con el Señor. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Gracias, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el Gracias, Señor. poder de tu amor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sí, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Envuélvenos con tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Permite que cada mujer, no importa cuánto tiempo tenga conociéndote, sea una mujer sabia, Padre. Una mujer entendida de cuáles son tus propósitos, Señor. Si ella es alguien que está ayudando a personas, que sea una inspiración, Señor, para las que la ven. En el nombre de Jesús, vamos en contra de toda rebeldía en el corazón, de toda soberbia, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y queremos caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos ser mujeres que vamos detrás de ti, que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo mal pensamiento, toda sabiduría torcida y equivocada lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos mujeres sabias, mujeres entendidas, mujeres de testimonio, mujeres conocidas por su sabiduría y no por los hechos equivocados, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que cada mujer aquí presente será una inspiración para cada una de las personas que le rodean, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Luego me empezó a llorar a mi favor.